Este es Sísifo. Su objetivo en la vida es claro: alcanzar la cima de la montaña cargando con una pesada roca. Llevaba toda una eternidad intentándolo sin éxito. Siempre que estaba a punto de llegar a la cima, le fallaban las piernas y caía a rolos con las rocas, lizándole el ojete a lo Indiana Jones y amenazando con aplastarle la cabeza. Así que un día decidió meterse en YouTube a ver vídeos de desarrollo personal, a ver si así le encendían alguna bombilla, y ahí entendió que el problema residía en sus hábitos. Así que, en aras de alcanzar su meta, decidió apuntarse al gym, levantarse a las 5 de la mañana, congelarse cada mañana las pelotas en agua fría, poner el móvil en modo avión y dedicarse full time a entrenar peso muerto y sentadillas en aras de tener más tiempo, fuerza y concentración durante el día para llevar la roca a la cima. Y después de varios duros meses de entrenamiento en modo monje, cuando estuvo a puntísimo de llegar a la cima, ¡ay! El peso de la roca volvió a jugarle una mala pasada y volvió a caer pesadamente hasta la falda de la montaña. De nuevo ahí abajo de nuevo. Triste, magullado y completamente desesperanzado, exclamó furioso contra los que desdeñosamente denominó los niños rata del desarrollo personal y sus modelos vendehumos adultos. Pero fue entonces cuando tuvo el mayor insight de su vida. Algo que jamás le habían dicho estos gurús del desarrollo personal. El error consistía en tratar de llegar a la cima con la roca, pues la roca simbolizaba los sentimientos de culpa, miedo, baja autoestima y escasa valía personal que en algún momento de la subida emergían y le hacían perder las fuerzas. Fue entonces cuando supo que, si no conseguía dejar esa roca a un lado, jamás conseguiría ni alcanzar la cima de la montaña, ni, mucho más importante, disfrutar del camino. En este vídeo te explicaré por qué el desarrollo personal puede que no te funcione a no ser que te trates tus heridas y condicionamientos traumáticos, cómo empezar a tratar esas heridas y la vida que te espera si las resuelves. Quiero empezar este vídeo diciéndote que seas consciente de que muchas veces cuando intentas aplicar las pautas del desarrollo personal y no consigues ser consistente y emergen sentimientos de escasa valía personal o de falta de confianza en ti mismo a la hora de conseguir tus metas, puede ser completamente normal, porque quizás esos sentimientos hablan de un trauma o de una adaptación que ha hecho tu cerebro al ambiente en el que te has criado en el pasado, pero que le está metiendo en problemas en el momento presente. Y escúchame bien, amigo mío, porque te voy a explicar una de las investigaciones más importantes y más crueles con los animales que se han hecho nunca desde el mundo de la psicología, pero que estoy seguro que puede arrojar luz sobre las dificultades actuales que estás teniendo a la hora de persistir en tus hábitos y en la persecución de tus metas. Martin Seligman hace muchos años inició una investigación con unos perros en los que básicamente se les metía en una especie de cubículos y de repente les empezaban a aplicar corrientes eléctricas. A los perros se les enseñaba que si pulsaban una palanca, detenían las descargas. Pero en una fase posterior del experimento, algunos de esos perros no les detenían las descargas a pesar de pulsar repetida y desesperadamente la palanca. En una fase posterior del experimento, se metió a los perros en una misma habitación que estaba separada de otra por un murito bastante bajo. La cuestión es que empezaron a aplicarles descargas eléctricas y aquellos perros que aprendieron que pulsando la palanca podían detener las descargas, cuando recibían las descargas eléctricas saltaban como condenados hasta la otra parte de la habitación donde no recibirían las descargas eléctricas. Pero, y esto es lo más interesante de todo, aquellos perros que les enseñaron que aunque pulsaran la palanca no tenían nada que hacer, que iban a tener que resignarse a recibir las descargas, en esa ocasión, aunque pudieran escapar de un salto, no saltaban, se quedaban arrinconados en una esquina del cubículo esperando a recibir las descargas eléctricas. Y esto extrapolable a los seres humanos nos puede llegar a hacer entender por qué una persona que ha vivido en un ambiente familiar traumático, aunque se meta en el camino del desarrollo personal, muchas veces ese sentimiento de falta de control sobre el ambiente, de falta de confianza en sí mismo, de desesperanza aprendida, puede hacer que aunque efectivamente aplicando los principios del desarrollo personal pueda mejorar su vida, en realidad deje de aplicar los principios. Y esto es compatible con el experimento del que os hablé en este vídeo, en el que básicamente a unos niños se les pasó un test de inteligencia y a los profesores les dijeron que los niños menos inteligentes eran los que habían sacado los mejores resultados y que los niños más inteligentes eran los que habían sacado los peores resultados en el test. Eso dio lugar, como recordaréis, a que los profesores se involucraran mucho más y le dieran mucho más apoyo académico a aquellos muchachos que creían que eran los más inteligentes porque eran los que creían que iban a tener más posibilidades en el futuro. Y por lo tanto, los niños menos inteligentes acabaron sacando mucho mejores notas que los niños más inteligentes, pero que les hicieron entender que eran menos inteligentes.
Y además, todo esto es compatible con el postulado del gran Dostoyevsky en Crimen y Castigo, que defiende que un hombre que ha cometido una acción terrible, o en nuestro caso, que cree haberla cometido, como la del niño que cree que es culpable de no recibir afecto paterno, carga con una culpa que inconscientemente trata de aliviar por medio de un castigo ejemplar. Ese castigo puede ser el autosabotearse lo bueno que trata de conseguir en la vida, o lo que ya ha conseguido. Es que no me lo merezco. ¿Entendéis ahora por qué el desarrollo personal no te puede servir para una mierda, amigo mío? Por lo tanto, ¿qué hacer? ¿Cómo puedo empezar yo a sanar esas heridas emocionales que están saboteando mi vida? Para curar las heridas emocionales hace falta iniciar un proceso que se base en 3 pilares básicos. El primero de ellos es aumentar tu nivel de conciencia sobre ti mismo, sobre los demás y sobre el mundo. Esto es fundamental. Sobre mí mismo te tienes que plantear de dónde vienen mis dificultades actuales realmente. ¿Qué emociones o sentimientos me están saboteando a la hora de persistir en mis metas y de dónde vienen? ¿Cuándo fue la primera vez que sentí este sentimiento de escasa valía personal, de falta de confianza en mí mismo, de que no me merezco aquello por lo que estoy luchando o que estoy persiguiendo? Va a venir una escena familiar. Van a venir a tu mente unos comportamientos por parte de tu familia que seguramente no reforzarán sentimientos de alta autoestima. Pues, por ejemplo, padres que negligentemente no hacían ni caso a sus hijos, padres que incluso los llegaban a maltratar o padres que los sobreprotegían. Ah, vale, ahora entiendo por qué, aunque yo quiera empezar mi negocio online, no me atrevo a hacerlo solo, porque me han sobreprotegido tanto que ese miedo me hace buscar a un socio que no consigo encontrar a la hora de empezar mi proyecto. Y por eso los consejos de Gary Vee no me funcionan, porque aunque diga que deba empezar a postear el servicio que voy a dar a los demás en redes sociales, no consigo superar ese miedo. ¿Entendéis? Ese es el primer paso. Y el segundo paso es ser consciente de que tu realidad están determinadas por tus creencias y por esos sentimientos, que no es una realidad objetiva, que tú no vales más o menos por lo que te hayan hecho entender tus padres. Que los resultados que obtengas a partir de ahora en tu vida pueden ser mejores o peores dependiendo de las creencias que empieces a desarrollar a partir de ahora y de los sentimientos que empieces a desarrollar con respecto a ti mismo, como es el caso de los muchachos menos inteligentes que se creían más inteligentes. Ahora bien, ¿cómo consigo distanciarme yo de esas creencias que he interiorizado debido a mis jodidos padres? Ahora hablamos de los padres, no os preocupéis. Bueno, pues el siguiente punto para empezar a sanar es empezar a rodearte o acercarte a alguien que te ayude en este proceso, te acompañe de forma amorosa. Porque vais a entender esto perfectamente. Si yo he nacido en un ambiente traumático, donde no me han tratado bien y he desarrollado sentimientos de escasa valía personal y creencias negativas sobre mí mismo, entonces vamos a entender que si empiezo a rodearme de gente que me trata bien y me trata afectuosamente, pues eso, a la inversa, va a hacer que desarrolle nuevos programas mentales más positivos sobre mí mismo. El día que Michael Buster Douglas se enfrentó a Mike Tyson por el título de los pesos pesados en la capital de Japón, todo el mundo creía que iba a morir. Mike Iron Tyson era un semidios de la guerra invicto que atesoraba 37 victorias, 33 de ellas por la vía del knockout, pero además 17 de ellas en el primer round. Solo una casa de apuestas de Las Vegas aceptó apuestas a favor de Douglas, pagando 42-1. Sin embargo, había un factor con el que no contaban los corredores de apuestas. A Mike Tyson hacía años que se le había muerto su padre adoptivo, su exentrenador Cus D'Amato, y desprovisto de su afecto y rodeado de managers que solo le querían sacar el dinero. En ese entonces el semidios pugilístico se interesaba más por los polvos, carnales y blanquitos, que por el boxeo. A Douglas también se le había muerto su madre, pero ojo, hacía solo 3 semanas. Una madre amorosa que trataba de convencer a todo el mundo que su hijo sería el primero en derrotar a Mike Tyson. Así que, inspirado por el amor y el apoyo incondicional de esta, no podía perder. Peleó contra Mike Tyson con la fuerza de Gohan con Son Goku desde el cielo, y a pesar del duro knockout que le propinó Tyson en el 8º asalto, Douglas no desistió y... ¿le ganó? Este es el verdadero poder del amor y el de tener una madre que te lo brinda. Pero, lamentablemente, no todos han nacido con la suerte de poder obtener ese afecto de su propia familia, así que no les queda otra que buscarlo fuera. Ahora bien, ¿esto es fácil? No, esto es realmente difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces esas personas son de pago. Esas personas no se encuentran por doquier. Esas personas pueden ser un buen psicólogo, puede ser un buen coach que sepa algo más de psicología que los coaches normales, puede ser un maestro espiritual. Pero aquí quiero haceros la siguiente reflexión, amigos míos. A la hora de invertir en ti mismo, tienes que
reorganizar tu sistema de prioridades, ¿ok? Lo que no puede ser es que le des más prioridad a invertir en esta mierda, que lo único que fomenta son tus adicciones, que en tu salud. Si estáis pensando que esto quizás os lo pueda estar diciendo para que paséis de esos coaches de desarrollo personal, que paséis de sus programas y que hagáis terapia conmigo, no os preocupéis porque yo no hago terapia individual. Os aseguro que esto os lo estoy diciendo de forma completamente honesta. Yo ahora mismo, haciendo vídeos y trabajando en una clínica, no tengo tiempo para hacer sesiones con vosotros. Y además os voy a decir una cosa, es mejor que este proceso lo hagáis con alguien presencialmente, que no lo hagáis de forma online, sobre todo si tenéis heridas emocionales graves, si habéis sufrido mucho en el pasado. ¿Por qué? Porque cuando empecéis a indagar, a meteros en ese pozo, que muchas veces puede ser el pasado, van a emerger emociones. Son esas emociones y esos sentimientos que os están boicoteando en el momento presente y que sostienen las creencias negativas sobre vosotros mismos. Y aquí tenéis que ser conscientes también de la realidad de las cosas, en este caso de las emociones y de las creencias. ¿Cómo se sostienen las creencias? Las creencias y los pensamientos se sostienen en base a las emociones y los sentimientos. Las emociones y los sentimientos se procesan en una estructura cerebral denominada sistema límbico, que está por debajo del córtex, zona donde se forman los pensamientos. El tema está en que las conexiones nerviosas que van del sistema límbico hacia la corteza cerebral son muchas más numerosas que las que van desde la corteza hacia el sistema límbico. Eso significa que para cambiar tus pensamientos y creencias negativos, es mejor que cambies los sentimientos y emociones que las sostienen y no solo interiorizar el mindset positivo típico del desarrollo personal o de la psicología positiva. Y para eso sirve el deporte, la meditación y sobre todo tener a alguien al lado que no nos juzgue a la hora de hacer un trabajo de catarsis emocional sobre las experiencias traumáticas que hemos vivido. Si intentas cambiar tus pensamientos y tus creencias solamente con los principios del desarrollo personal, solamente trabajando tu mindset, pero no trabajas las emociones y los sentimientos arcaicos que llevas cargando en tu mochila durante toda tu vida y no te liberas de esos sentimientos, aunque sea un poco, al final lo que vas a hacer es ser una persona con dos programas, los nuevos, los del desarrollo personal, y los viejos, que entran en conflicto. Ese conflicto interno, por un lado, da lugar a un agotamiento mental que da como resultado que se desista o que solo se sea productivo de forma inestable, o a fenómenos psicológicos complejos como el síndrome del impostor, que se basa en la creencia de que uno en realidad no es lo suficientemente válido para tener lo que ha conseguido, ya sea un negocio espectacular o una chica espectacular, lo cual provoca que emerjan miedos e inseguridades arcaicos en forma de malas decisiones empresariales o, en el ámbito de la pareja, a conductas de celos o dependencia emocional, lo que suele concluir en la manifestación en la realidad de los propios miedos, esto es, en la ruina del negocio o en el abandono de su chica, y peor aún, en lo que más temía de todo, la supuesta confirmación de su escasa valía personal. Por eso, la conciencia y la catarsis emocional de las experiencias que han condicionado ese autoconcepto negativo es fundamental para sustituir los viejos programas mentales por unos nuevos y que no entren en conflicto entre ellos. El mero hecho de iniciar esa catarsis emocional va a hacer que te sientas mejor contigo mismo y que tengas una visión algo más positiva, pero sobre todo te va a permitir tener el estado emocional necesario para, ahora sí, incorporar otra visión más realista de ti mismo, de los demás y del mundo. Vale, no es que fuera una mierda de niño, es que me he comportado de esta manera porque mi ambiente me ha condicionado de esa manera. Y yo le he hecho caso a mis padres porque un niño hace siempre caso a sus padres. Si los padres dicen que el niño es malo, el niño se va a comportar mal por amor y lealtad a sus padres, porque ellos siempre van a tener razón para él. Y no solamente por lealtad, a veces también por venganza, para decirle, sí, tan malo soy, pues ahora os vais a cagar. La rabia habla muchas veces del amor que ese niño espera una y otra vez impacientemente, pero que nunca recibe. Lo entiendo. ¿Eso quiere decir que no debo juzgarme a mí mismo y debo, por el contrario, juzgar a mis padres? No, amigo mío. Juzgar no sirve de nada. Tus padres son seres humanos, no son dioses del Olimpo. Y tus padres, al igual que tú, son seres puramente emocionales, para bien o para mal. Esto quiere decir que tus padres, si no han tratado sus taras, seguramente lo que hayan hecho es proyectarlas en ti mismo, como esa clase de padres que van a ver a jugar a su niño al fútbol y empiezan a vociferarle y a gritarle e incluso a insultar al árbitro porque cargan inconscientemente con la frustración de que ellos no han podido ser futbolistas profesionales y es lo que esperan en su hijo. Para poder sanar tus heridas emocionales, yo te animo a que hagas una historia de vida, que es básicamente
con un papel, hacer una línea y empezar a poner, a marcar los hitos, los eventos más importantes que has vivido en tu vida, para bien o para mal, para poder llegar a comprenderte. Pero además, si quieres acelerar este proceso de sanación, tienes que hacer lo mismo con la historia de vida de tus padres. Empieza a recabar información sobre el tipo de vida que han tenido tus padres, sus vivencias, sus momentos más álgidos, los mejores momentos en la vida y también los más desgraciados, aquellos eventos que les han podido condicionar, para poder entender por qué no han podido hacer lo que todo padre debería hacer, que es darle el amor y la seguridad necesaria al niño para que se desarrolle sin las taras que muchas veces acaba teniendo en la edad adulta. Pero ¿qué pasa si me cuesta mucho liberarme de la rabia que siento hacia alguno de mis padres? Bueno, quizás en tu caso sea un problema de aceptación, de aceptar el hecho de que muchas veces los adultos o los padres no pueden comportarse como tales. Aquí tengo que recordarte lo que dijo Carl Jung, que ya te lo dije en este vídeo, que básicamente dijo que las personas maduramos no por los años que cumplimos, sino en base a si hemos podido tener esas experiencias correctivas emocionalmente hablando que nos permiten superar las heridas del pasado. En otras palabras, tus padres se comportan contigo como niños porque no han podido iniciar el proceso de sanación de las heridas que han sufrido cuando eran pequeños. Entonces, muchas veces contigo no se comunica el adulto, se comunica el niño que quizás esté esperando el mismo afecto que esperas tú. Ya, pero es mi padre, es mi madre, ellos son los que deberían darme ese afecto. Pues vas a tener que empezar a hacerlo tú, amigo mío, para poder sanar y ser consciente de las cosas. Es ser consciente de que a veces la norma es que los padres sean los que naturalmente tienen que dar ese afecto a los niños, pero que también hay excepciones, especialmente cuando los padres cargan con sus heridas emocionales. También es necesario decir una cosa muy importante, que es que muchas veces los problemas no vienen por parte de la crianza de los padres. Muchas veces estos son afectuosos y han sabido darle lo que necesita el niño. El problema es que este pudo haber vivido otras experiencias traumáticas, como por ejemplo el bullying, o quizás el niño haya nacido con un temperamento tan sensible o reactivo emocionalmente que haya podido causar que sus padres se sintieran desbordados con él y que lo hayan criado de forma diferente a sus hermanos. ¿Deberíamos decir entonces que la culpa es de los padres por no saber cómo criar a un niño con un temperamento difícil? Porque nadie nace aprendido. ¿Deberíamos culpar al niño por sus genes? Pues tampoco. De nuevo, aquí se trata de comprender y dejar la culpa a un lado. Y aquí viene el tercer punto para poder sanar las heridas emocionales, que es que una vez que soy consciente de mí mismo, de mis taras, una vez que ya soy consciente de dónde vienen, una vez que ya me desahogo con alguien apto al lado, eso me va a permitir, tercer paso, tener la serenidad suficiente para empezar a desarrollar nuevos patrones de comportamiento y de relacionarme conmigo mismo, con los demás y con el mundo. Conmigo mismo ya no me juzgo tanto. Entiendo de dónde vienen las cosas, entiendo que soy un ser humano que ha vivido condicionado, entiendo que muchas veces parte de mis fracasos proviene de ese niño frustrado, ese niño indefenso que se sentía escasamente valioso y que no confiaba en sí mismo. Y por lo tanto ahora, en vez de machacarle tal como han podido hacer mis padres conmigo, lo mejor que puedo hacer es darle un abrazo, no hacer mucho caso a lo que quiere hacer, agarrarle de la manita y seguir hacia donde yo quiero llegar en la vida. Con mis padres, ¿cómo esto puede influir a la hora de relacionarme diferentemente con mis padres? Bueno, al comprender que también ellos pueden tener sus taras y aunque a mí me hubiese encantado que me hubieran tratado mejor, no han sabido hacerlo mejor, pues en vez de juzgarles y criticarles, voy a intentar tratarles con amor. Voy a intentar tratarles con amor el tiempo que yo decida pasar al lado de ellos. Y muchas veces, lamentablemente, hay que quererlos, pero en la distancia. Pero una vez que yo estoy ahí con ellos, en vez de tomarme a lo personal lo que me dicen, ahora ya conscientemente que lo que me digan proviene del lugar emocional del niño herido, ya no me lo tomo a lo personal y soy capaz de tratarlos con amor e ignorar los posibles ataques que me puedan lanzar mis padres. Piensa que cuando una persona se porta mal, aunque le tengas que poner límites claros y muchas veces quererlos un poco en la distancia, y luego sigues tratándola con amor y respeto y haces como si no hubiera pasado nada, tal como hace un buen padre con su hijo cuando éste la ha cagado, le estás transmitiendo a esa persona sin palabras que sus acciones no son tan graves como para cargar con una culpa crónica por lo que ha hecho. Eso es liberador, especialmente para esos padres que en su foro interno se sienten malos padres. Y es entonces cuando te estás convirtiendo para ellos en un auténtico regalo. Y cuando yo trato a los demás con amor, muchas veces
les cambio el estado emocional y empiezan a devolverme amor. No es una ecuación perfecta, pero muchas veces ocurre esto. Cuando empiezo a ser yo el que ama, recibo amor porque empiezo a sanar a los que tengo alrededor. Entonces ya te habrás dado cuenta de que tu nivel de conciencia ha aumentado, amigo mío, significativamente y te vas a sentir muy, pero que muy liberado. Everything you taught me from day one. I always remember. Everything working, baby. Everything working. Good. I got you. Okay. Like All right, baby. Pick it. Make sure everything good. All right. Yes, sir. sensing that. Luego esto me va a permitir relacionarme con la vida también de forma muy diferente. ¿Por qué? Ahora vais a entender las aplicaciones prácticas de aumentar vuestro nivel de conciencia. Cuando yo salgo a ligar con una chica y me rechaza, ya no me tomo ese rechazo a lo personal, como antes me lo podría haber tomado porque creía que nuevamente una mujer me estaba rechazando porque era escasamente valioso, que eso es lo que aprendí con mi madre, por ejemplo. Ahora no, ahora entiendo que las chicas a la hora de ligar muchas veces te rechazan porque tienen novio, porque tienen un mal día, por X y Z, y que muchas veces el rechazo no es hacia mí, que prácticamente no me conoce esa chica, sino que muchas veces me rechaza por ese estado de ansiedad y de inseguridad y de miedo que yo portaba debido a mis heridas emocionales. Entonces voy a persistir más en el ligoteo porque no me va a afectar tanto el rechazo, porque sé que además si me rechaza cuando yo interactúo con ellas, no desde el miedo, sino desde mi autenticidad, desde la alegría, desde quién soy, el problema lo tiene ella y no lo tengo yo. Cuando yo empiezo una relación con alguien, ya no tienen tanto sentido los miedos al abandono, porque ahora soy consciente de que en realidad esas creencias de escasa valía personal, de que no soy digno para ser amado, no venían de una realidad objetiva, venían de las taras de mi madre. Y por lo tanto, yo me relaciono con mi chica no desde el miedo, sino desde la alegría, desde el humor, desde el amor. Si ella se va, quizás eso no hable de mis dificultades, eso hable de sus dificultades, porque igual estoy con una muchacha que le da miedo estar con alguien tan seguro a mi lado, y por lo tanto la vida me está transmitiendo un mensaje que es: amigo mío, no pierdas el tiempo con ella, tú ahora ya estás para estar con otra clase de mujer, no con el tipo de mujeres tóxicas con las que una y otra vez acababas en el pasado, repitiendo el mismo patrón. Cuando yo voy a por mis metas y mis objetivos y me encuentro dificultades, como por ejemplo que no obtengo los resultados que yo quiero en la vida, ya no me lo tomo tanto a lo personal, porque eso ya no habla de que yo no valga nada, eso habla de que quizás tenga que aprender algo que todavía no he aprendido o simplemente que deba persistir. Por ejemplo, yo cuando monté el canal de YouTube, mis primeros vídeos recibían 12 visitas. Eso hablaba de que el algoritmo de YouTube todavía no conoce mi audiencia y no sabe a quién recomendar mis vídeos y que iba a tener que esperar por lo menos un año hasta que esto empezara a flotar. No me lo tomo a lo personal, no creo que tenga un defecto genético que me impidan hacer vídeos buenos de YouTube. Sencillamente debo aprender durante el camino y persistir. Acabar el vídeo. Cuando soy consciente de mí mismo, de mis dificultades, de dónde vienen, cuando soy consciente de las dificultades de los demás, cuando soy consciente de cómo funciona el mundo, de la realidad de las cosas, cuando empiezo a ser consciente al lado de una persona que desde el amor me aumente el nivel de conciencia, empieza a funcionar de forma diferente en la vida y entonces sí que persisto, entonces sí que los principios de desarrollo personal me pueden ayudar. Sin embargo, debes ser consciente de una última cosa, quizás la más importante de todas. Esto es un proceso, lo que implica que seguirás teniendo altibajos, momentos en los que volverá la desesperanza, en los que vuelvan los abandonos de los buenos hábitos y el regreso a los malos, volverás a juzgarte a ti mismo y al mundo que te rodea. Pero cada vez menos, pues tu proceso de sanación es un proceso que se basa en volver cada vez antes al camino de la conciencia, cada vez que vuelvan a secuestrarte los viejos programas o fantasmas del pasado. Y para sobrellevar esas oscuras noches del alma, debes tener fe. Ten fe de que todo pasará, amigo mío, y cada vez te irás haciendo más fuerte y libre. Por eso es importante que en esos duros momentos de tu vida no te olvides de practicar algo que ya no está de moda en nuestro mundo cada vez más cientificista, que es la espiritualidad, la oración y el rendirte a un poder superior. Y ya para concluir este vídeo, amigos míos, me gustaría compartir con vosotros un fragmento que precisamente habla de la importancia de aprender a reconectarnos con una fuente de amor superior a nosotros mismos, que es el amor de Dios, y que muchas veces es imprescindible para poder superar momentos extremadamente difíciles en nuestra vida. Y este fragmento es el siguiente. Una noche un hombre tuvo un sueño. En él caminaba por la playa, mientras en el cielo se iban reflejando una a una escenas de su vida. Ante cada escena se marcaban en la arena dos pares de huellas, las suyas y las de Dios. Cuando pasó ante él la última escena de su sueño, se dio la vuelta para mirar las huellas en la arena. Vio extrañado y también algo enfadado que en muchas ocasiones, en los peores momentos de su vida, solo había un par de pisadas.
En ese instante se despertó sobresaltado. Recordó el sueño con total claridad. Claro, ya sabía lo que pasaba. Se dio cuenta de lo que había sucedido en las etapas más tristes y oscuras de su vida. Aquel pensamiento le confundió mucho e inquirió a Dios. Dios, dijiste una vez que cuando decidiera seguirte, caminarías conmigo hasta el final, pero ya he visto que, en los momentos más difíciles de mi vida, cuando más te necesitaba, solo estaban mis huellas en la arena. No entiendo por qué me abandonabas. Hubo un momento de silencio y cuando el hombre ya no esperaba ninguna respuesta, escuchó una voz, la voz de Dios, que le decía: Hijo, yo te amo, nunca te abandonaría. En esos momentos de sufrimiento, cuando peor lo estabas pasando, no eran tus huellas las que aparecían sobre la arena, eran las mías mientras yo te llevaba en brazos.